a meterle. Agradecerles nuevamente por su presencia y no se olviden que al final de la clase hacemos un pequeño cuestionario de evaluación para tomarle la asistencia para su certificado, en los cuales para acceder a ellos tienen que tener más del 50% de asistencia, y para sacar ciertos promedios para hacer como a las mejores notas, ver la manera de recompensarlo, ¿no? Por su esfuerzo. Entonces, sin más que hablar de eso, vamos a ver el tema de hoy. ¿Ya? El tema de hoy nos interesa... A ver, aquí, ahora sí. Voy a minimizar esto. Y esto. Ya. Agradecer al auxiliar Limber Cornejo, un gran amigo mío, compañero, que me prestó su diapositiva, ya que yo no sé hacer buenas diapositivas, son un desastre en diapo. Me prestó su diapo para que pueda utilizarla. ¿Ya? A ver, chicos. Este tema, potencial de acción, si bien es perteneciente al sistema nervioso, ya, tienen que tomar en cuenta de que este tipo de mecanismo que se utiliza o que vamos a ver hoy, se emplea en distintos tipos de células, ya, en la cual se caracteriza por la aparición de un neurotransmisor, una molécula química y un receptor que forman un complejo a la hora de que el neurotransmisor o de que esta molécula interacciona con este receptor, forman un complejo ligando receptor. ¿Ya? Esa es la manera en la que la célula puede comunicarse y puede recibir estímulos y señales de distinta índole. ¿Ya? Esto es importante que ustedes aprendan, no solo por nervioso ahora, sino que para toda su vida. Por ejemplo, ahora que estamos viendo todo esto del COVID, que lo estamos viviendo, sabemos que el COVID en su membrana vírica tiene una proteína llamada proteína S, que es la proteína spike de espina. Por eso es coronavirus, porque esas espinas forman como una corona. Y esa proteína S es la que interacciona con el receptor de nuestra célula, que se llama el receptor IECA2. Entonces, si no hubiera esa interacción receptor-proteína S, el virus nunca podría afectarnos. Pero es gracias a esa interacción es que el virus puede interactuar con nuestra célula y puede infectar a nuestra célula. Ahorita lo vamos a ver más claro. Lo que yo quiero que ustedes se coloquen en mente es que este tipo de mecanismo lo vamos a ver de aquí para adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que este tema va mucho de la mano con la primera clase que pasaron ustedes, que era medio interno. ¿Ya? Si hacemos un pequeño repaso a medio interno, nos acordamos de que el medio interno nos hablaba sobre los líquidos corporales. Nos decía de que la cantidad de líquido en nuestro organismo equivalía a un 60%. ¿Ya? Ese 60% se iba a dividir en dos compartimientos. Uno extracelular, por fuera de la célula, y uno intracelular dentro de la célula. De cual el intracelular equivalía al 40%. 40%. Y el extracelular era el 20% restante. Pero ese extracelular se dividía en otros dos subcompartimientos. ¿Cuáles eran ellos? En el espacio intravascular, que equivalía el 5% del líquido, y en el espacio intersticial, que es este que vemos aquí, que equivalía al 15% restante. Ahora, ojo, si bien hablábamos de agua, no nos olvidemos que en ese agua había moléculas químicas de gran importancia, y ahí es cuando mencionábamos el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, la glucosa, ¿ya? Eso era lo que formaba el medio interno, ¿ya? Entonces, recordando el intracelular, que es el 40%,
vamos a ver lo que les acabo de mencionar, que dentro de ese líquido, ya sea intersticial, intracelular, intravascular, cualquiera de los líquidos, tenía ¿qué cosa? Moléculas. En este caso, estas moléculas están representadas con una carga. En este caso, una carga negativa, en este caso, una carga positiva. Estas moléculas, cuando tienen carga, se llaman moléculas ionizadas. ¿Ya? Ionizadas. ¿Por qué tienen que saber eso? Si recordamos un poquito, sabemos que si cortamos aquí la célula y ampliamos la visión, vamos a ver que la membrana celular nos decía que era una bicapa lipídica, ¿ya? Que era una membrana semipermeable, en donde los cuerpos de esta membrana, que son como esos palitos que estamos viendo acá, esto de acá, eran hechos por lípidos y las cabecitas eran hechos por fósforo. No importa, una bicapa lipídica. ¿Cuál era lo importante de esta bicapa lipídica? Es que le daba una propiedad semipermeable. ¿Qué quería decir semipermeable? Que habían cosas que sí pasaban y hay otras cosas que no pasan. Esto aquí va a estar sujeto a lo que la célula esté pasando por ese momento, a lo que la célula demande o quiera en ese momento. ¿Ya? A distintas situaciones en las que se encuentre la célula. Cuando la célula se encuentra bajo ciertas situaciones, va a dejar que pase algunas cosas y va a sacar otras cosas. Eso se llama metabolismo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que recordar, y que también lo vieron en la primera clase, es que esta membrana semipermeable, para que una molécula pase de un lado al otro, no podía, porque tenía que cumplir tres cosas. O sea, que para que una molécula pase de un lado al otro a través de una membrana celular, necesita tres requisitos. ¿Cuáles son ellos? El tamaño es el primero. Tienen que ser moléculas pequeñísimas. ¿Para qué? Para que puedan pasar entre este espacio pequeñito que hay. El tamaño es uno. ¿Cuál era el otro? Que no tenga carga. Sin carga, ya sea negativo o positivo, no tiene que tener esa molécula carga. O sea, no tiene que estar ionizado. O sea que estas que estamos viendo aquí, que es más uno, menos uno, no podrían pasar. ¿Y cuál es la tercera cosa que no puede pasar? Las que no son liposolubles, o sea, tienen que ser tamaño chiquitito, no tienen que tener carga y tienen que ser liposolubles. ¿Qué quiere decir liposoluble? Que tienen que tener afinidad por las grasas, por los lípidos. Porque no nos olvidemos que la membrana celular es hecha de lípidos. Si viene agua, el agua viene y rebota, porque los lípidos con el agua no se mezclan. Pero si viene alguna molécula que es liposoluble, puede pasar la membrana. Pero ojo, tiene que tener estas tres cosas. Entonces, ¿qué podría pasar la membrana celular? El oxígeno es un gas pequeñito, difunde tranquilamente, va y viene. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ahora cuando veamos potencial de acción, vamos a ver que el medio interno, los iones que hay afuera y adentro, van a comenzar a pasar de un lado al otro a través de difusión, que ya lo hemos visto en el primer tema, y lo que va a ocasionar es que la célula produzca una reacción, una acción. Por eso es potencial de acción, porque involucra energía química que va a producir que la célula produzca una acción. Por eso es potencial de acción. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente diapo, que nos dice lo mismo. El líquido intersticial va a tener moléculas, ya sea sodio o calcio, que van a estar ionizadas, van a tener carga. Por ejemplo, entre las negativas tenemos el cloro, que sabemos que en el espacio extracelular está concentrada en grandes cantidades, y en el espacio intracelular está concentrada en pocas cantidades. Importante que se acuerden de eso. ¿Ya? Lo mismo
sabemos que el sodio por fuera está alto, por dentro está bajo, el potasio por dentro está alto, por fuera está bajo. El potasio, como está por dentro alto y por fuera bajo, siempre va a haber una tendencia a que el potasio salga. Siempre va a intentar salir el potasio. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de lo que vimos, el transporte pasivo. ¿Qué nos decía el transporte pasivo? El transporte pasivo te decía, ¿ya?, de que una molécula de soluto que está de un lado de la membrana siempre va a ir a favor de su gradiente de concentración, buscando ¿qué cosa? Igualar carga. Por ejemplo, si aquí vos tenés alta carga de potasio y aquí tenés poca carga de potasio y hay una membrana semipermeable de un lado que separe ambos compartimientos, el potasio va a tender a ¿qué? A salir. ¿Por qué? Porque intenta igualar las cargas, ¿ya? Intenta igualar las cargas. Pero ojo, el potasio tiene una carga, es positivo, no debería pasar, no podría pasar. ¿Cómo es que el potasio pasa? A través de proteínas facilitadoras. Entonces, ¿de qué tipo de transporte estoy hablando? Que lo vimos en el primer tema, de transporte pasivo facilitado. ¿Por qué? Porque el potasio no podría pasar, está acá con carga, está ionizado, no debería pasar. ¿Pero por qué pasa? Porque hay una proteína que facilita su paso de un lado al otro. A través de la proteína puede pasar tranquilamente. Siempre y cuando esa proteína esté abierta, esté activada, va a poder difundir. ¿Y qué es lo que busca el potasio? Igualar las cargas. Si está alto adentro, va a salir afuera para intentar que el de afuera se suba un poco, ¿ya? Y quede igualado. Entonces, ese juego de difusión de un lado para el otro es lo que vamos a ver en potencial de acción, que lo vamos a ver a continuación. Simplemente estamos recordando un poquito, ¿ya? ¿Qué más nos dice? A ver la diapo. Nos dice de que el líquido intracelular es 1 milivoltio más negativo en relación con el líquido extracelular, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere en que si vos comparás todos los iones que están dentro de la célula con todos los iones que están fuera de la célula, hay una diferencia de un lado con el otro, pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia se ve reflejado en que el lado interno de la membrana celular tiende a ser más negativo. No es negativo, ojo con eso, no es que sea negativo, es que si comparás uno con el otro, uno de los lados es más negativo comparado con este que es más positivo, pero no es que sea negativo. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, esa electronegatividad que hay de un lado de la membrana y esa positividad que hay del otro lado de la membrana se llama potencial de membrana. Los que lleven con el doctor William, le gusta preguntar ese tipo de cosas, ¿ya? El líquido intracelular se hace muy negativo en relación con el líquido extracelular, lo que les acabo de mencionar. No hay dónde pelarlo. Si vos comparas todos los iones dentro de la célula con todo lo que está fuera de la célula, siempre por dentro de la célula tiende a ser un poco más negativo comparando con afuera. ¿Ya? Eso acuérdense bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí en este ejemplo? Nos dice de que cuando tú administras, por ejemplo, por vía intravenosa, el potasio sin diluir, ese potasio va a entrar en altas concentraciones. ¿A dónde? Si es endovenoso, a nuestro vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese potasio va a llegar al espacio intersticial de la misma manera que vimos acá. Si el potasio aquí está alto comparando con el intersticio, ¿qué va a hacer el potasio? Va a salir al intersticio. Y eso es lo que nos muestra esta imagen. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahorita? Puro transporte a través de la membrana, puro medio interno, puros iones. Lo básico que tienen que saber, ¿para qué? Para entender todo lo que les viene en fisiología. ¿Ya? Eso es lo que vemos. Entonces, ¿cómo se produce el potencial de acción? Como les dije, el potencial de acción se produce cuando la carga de la membrana celular cambia súbitamente debido
a un estímulo que viene y produce ese cambio de carga de la membrana celular, haciendo que el sodio entre para cambiar esa carga, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una fuga de potasio, ¿ya? Y esa fuga de potasio es lo que lo hace un poco más negativo intracelularmente que extracelularmente. Y es lo que se ve acá en esta imagen, ¿ya? Esta pequeña fuga de potasio es lo que va a dar el equivalente a un potencial de membrana. ¿Qué cosa quiere decir que es un potencial de membrana? El potencial de membrana es la carga que se encuentra de un lado de la membrana con el otro, que nos dice que generalmente por la fugita esta que hay de potasio, tiende a ser negativa, ¿ya? Entonces, este potencial de membrana es lo mismo que decir el potencial en estado de reposo. La membrana celular en estado de reposo tiende a ser, ¿qué cosa? Más negativa. ¿Por qué? Por esta fuga pequeña que hay siempre de potasio. Ahora, esto va para los que llevan con el doctor William, ¿ya? El potencial de Nernst. Este potencial de Nernst es algo complicadito de entenderle, ¿ya? Pero en sí el potencial de Nernst te hace referencia a una fórmula, ya que es una ecuación, la ecuación de Nernst, que se le hace a un solo ion. ¿Qué es lo que te va a medir el potencial de Nernst? El potencial de Nernst te va a medir la cantidad en milivoltios para una molécula en específico que se necesita para frenar esta salida de potasio. Por ejemplo, el potencial de Nernst del potasio, ¿ya?, va a ser de menos 85 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando la carga llega a menos 85 milivoltios del lado intracelular, el potasio ya no sale, sino que se retiene. Quiere decir que el potencial de Nernst es la equivalencia a milivoltios que tiene un ion que evita su fuga. Pero ojo, es solo un ion. O sea, tenéis que sacar potencial de Nernst para potasio, para sodio, para cloro, para todo eso, y no da. Entonces, por eso es que apareció otra ecuación que se llama la ecuación de Goldman. Lo van a ver con el doctor, ya. Yo no llegué con él, pero sé que pregunta eso, porque he visto los exámenes de auxiliatura y más o menos he revisado, y pregunta esto. Entonces sus alumnos que están con él ya saben más o menos qué es un potencial de Nernst, y que saben que es solamente para un ion en específico que se lo realiza. Cuando tú quieres medir todos los iones al mismo tiempo, se utiliza la ecuación de Goldman. Goldman no sé qué, tiene unos 3 nombres raros, ¿ya? Pero ¿qué es lo que te quiere decir, ya sea potencial de Nernst o potencial de Goldman? La cantidad de milivoltios de carga que se necesita para frenar que estos iones salgan o que otros iones como el sodio entran. En otras palabras, te va a determinar la cantidad de milivoltios que va a tener una membrana en reposo, en estado tranquilo, ¿ya? Perfecto, un vaso de potasio lo vamos a ver después. Y ese, ahí está, exactamente lo que dije. Potencial de membrana en reposo. Eso es lo que te va a determinar. ¿Qué cosa? El potencial de membrana, el potencial de Nernst, el potencial de Goldman, perdón, la ecuación de Goldman, el potencial. Ahora, esto sí se los pregunta el doctor Méndez, también se los pregunta el doctor William, y no sé si los preguntará el doctor Nogales. Pero esto es importante que ustedes sepan. Las fases de la membrana en reposo, despolarización, repolarización y reposición en un potencial de acción. ¿Qué es lo que va a pasar? Ojo, tenemos una neurona A, que es esta.
una neurona A. Y aquí tenemos una neurona B. ¿Ya? La señal o el estímulo está yendo en esta dirección, de A hacia B. ¿Qué es lo que va a pasar? La neurona envía el estímulo, la información, a través de ¿qué cosa? De neurotransmisores. No nos olvidemos que los neurotransmisores, vamos a ponerle MT, son moléculas químicas que traen ¿qué cosa? Información. Información en moléculas químicas. Esos son los neurotransmisores. Entonces esta neurona está mandando una señal, un estímulo, una información a través de neurotransmisores, que son moléculas químicas, mensajeros químicos, que van a ir en esto que se llama botón sináptico, que es la unión de una neurona, la dial, que va a ser la B, va a recibir esta señal, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Al recibir esta señal a través de su receptor específico, lo que va a hacer es producir una acción de parte, una reacción a este estímulo, a este neurotransmisor. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Porque creo que me salió conexión inestable. ¿Se escucha bien? Bueno, bueno. Sí, se escucha bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, de todas formas, bloqueé mi cámara. Entonces, el neurotransmisor lo que va a hacer es ir a su receptor, que está de rojo, se va a unir al receptor, y este receptor lo que va a decir es, bueno, vino un neurotransmisor de tipo excitatorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a abrir los canales dependientes de este neurotransmisor para que comience a generarse el potencial de acción. Ese neurotransmisor lo que va a hacer, en otras palabras, es comenzar a cambiar la carga de la membrana que venía siendo negativa, la comienza a volver positiva. ¿De qué manera? Abriendo canales. ¿De qué cosa? De sodio. Entonces va a comenzar a cambiar la energía, la carga de la membrana, y cuando esa carga llegue a un punto llamado umbral, va a producir que esta neurona B produzca una acción. Digamos que esta neurona B no es una neurona, es una glándula. ¿Qué es lo que va a producir una glándula? Secreciones. Digamos que no es una neurona, que es una célula muscular. ¿Qué va a producir en esta célula muscular? Contracción. Pero digamos que es una neurona, otra neurona. ¿Qué va a producir esta neurona? Una señal hacia otra célula. ¿Ya? Continúa la información pasando de un lado a otro a través de esto que hemos visto, que es la recepción e interacción con su neurotransmisor. Entonces, estas fases que vamos a ver de despolarización, de reposo, de repolarización, lo vamos a ver en esta imagen que viene. Mira, lo mismo, como les dije, el neurotransmisor se une a su receptor, y ese receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, no, vino un neurotransmisor, una información de tipo excitatorio. Por lo tanto, necesitamos abrir los canales. ¿Abran los canales de qué? Los canales dependientes del ligando, en otras causas, dependientes de este neurotransmisor. Y comienza a entrar el sodio. Y el sodio cambia la carga, que era negativa, la cambia a positiva y va a producir una acción en esta célula. Miren, si estaba en menos 80, entra el sodio, comienza a entrar más sodio, cambia a menos 70, cambia a menos 65, llega al umbral, y ese umbral es lo que permite que la célula produzca una acción. ¿Ya? Esto es lo mismo que vemos acá, lo vemos acá a grandes rasgos. Viene la señal, la positividad, lo que va a hacer es que al final, en este caso estamos viendo una unión neurona con neurona. ¿Qué es lo que va a pasar? Cambia la carga de la membrana, estimula que se abran canales de calcio,
Y este calcio al entrar, ojo, este calcio es solamente para neuronas, no para otro tipo de glándulas. Este calcio al entrar hace que el neurotransmisor que venía de allá, o sea, la señal que viene de allá, continúe, se libere este neurotransmisor a este espacio o hendidura sináptica. Esta hendidura sináptica, ¿qué es lo que va a hacer? Los neurotransmisores se van a unir a su receptor en específico, que son receptores dependientes de qué cosa, del ligando o del neurotransmisor, y lo que va a producir es, dependiendo de la información que trajo este neurotransmisor, si es de tipo excitatorio o si es de tipo inhibitorio, va a decir, ojo, llegó el neurotransmisor, nos dice que tenemos que hacer lo siguiente. Comiencen, canales de sodio, abran, comienza a entrar el sodio, comienza a cambiar la carga, y continúa la carga descendiendo hasta llegar a un umbral. Y del umbral ya no hay vuelta para atrás. ¿Ya? El umbral es también llamado el punto de no retorno. Lo vamos a ver a continuación. La vesícula sináptica que sale. Vamos a ver. Esta es la imagen que quería mostrarles. Aquí vamos a hablar sobre todo. Esta gráfica lo que va a hacer es mostrarte cómo una membrana celular cambia, ¿ya? Cambia de polaridad o de carga en el momento de que llegue un potencial, de que llegue un neurotransmisor. A ver, en reposo se dice que la membrana celular de una neurona está en menos 90 milivoltios. O sea que aquí adentro está en menos 90 milivoltios. Ya, menos 90 de este lado de la membrana. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir un estímulo, llamémoslo acetilcolina, y esta acetilcolina, este estímulo que es de tipo excitatorio, lo que va a producir es de que se comiencen a abrir los canales dependientes de qué cosa, del ligando, del neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos canales dependientes del ligando son poquitos, no son muchos, son poquitos, pero van a comenzar a abrirse y son afines a una molécula que es el sodio. Entonces, el sodio, que ya sabemos que por fuera está alto y por dentro el sodio está bajo, vamos a saber que el sodio, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar o va a salir? Va a entrar, porque el sodio así nomás no puede entrar, pero ya se abrieron los canales de sodio. Entonces el sodio sí puede entrar. Y va a entrar a favor del gradiente de concentración utilizando proteínas facilitadoras. En otras palabras, estamos hablando de transporte pasivo facilitado. Y comienza a ingresar el sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? Ingresa el sodio y comienza a cambiar la carga de la membrana celular. Cuando esa carga llegue a esta altura, que es el umbral, que es a menos 65, ya no solo van a estar los canales por ligando abiertos, sino que también se van a activar los canales por voltaje. Y esos canales por voltaje son millones. ¿Qué es lo que va a pasar? El sodio va a entrar violentamente. Y si entra el sodio violentamente, ¿cómo va a cambiar la carga de esa célula? Va a aumentar. Por eso es que esta línea comienza a subir de a poquito, llega al umbral, que también es llamado punto de no retorno, no hay vuelta atrás, llegó al umbral y esa célula se va a excitar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se dispara gracias a los canales activados por voltaje. Y llega a un punto, aquí, que es el pico de excitación. ¿Ya? Entonces decimos que la fase 1 es la fase de reposo, o también dicho fase de membrana polarizada. A esta altura decir membrana o reposo o membrana polarizada es lo mismo. Polarizada.
Cuando se abren los canales dependientes de voltaje, ingresa violentamente el sodio, ahí es el momento de no retorno o de despolarización. Llega a este pico máximo porque se pasa, ojo, hasta cero ya está despolarizado, pero se pasa. Esta porción de acá se llama sobreexcitación. No importa, se pasa. Llega a este pico y ¿qué es lo que va a pasar? Estos canales de sodio súbitamente se cierran y se abren canales de potasio. De nuevo, el potasio dentro de la célula está alto. Nos acordamos un poquito, está alto. Y el potasio fuera de la célula está bajo. ¿Qué va a hacer don Potasio cuando se abran los canales afines a potasio? Va a salir. ¿Por qué? Porque eso se llama difusión. Eso es lo que busca todas las moléculas del organismo. ¿Qué es lo que busca? Igualar carga. Si el potasio se queda aquí adentro, ¿cómo va a estar esta célula? Súper cargada. Entonces, para evitar eso, el potasio comienza a fluir hacia afuera. Entonces, al salir el potasio, la línea desciende. ¿Por qué desciende? Porque se está perdiendo carga positiva. Entonces está volviendo a ser negativo y comienza a caer. Aquí comienza a hacerse negativo, 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 negativo. ¿Hasta qué? Hasta llegar a su fase de reposo. Es más, se pasa un poquito. ¿Ya? Esa salida de potasio se llama repolarización. ¿Qué quiere decir? Que está volviendo a su estado de polarizado. ¿Ya? A su estado de reposo o a su estado polarizado. Pero eso no es suficiente, porque no nos acordemos que al final el potasio, si está saliendo a grandes rasgos aquí, al final el potasio va a quedar alto arriba, alto afuera, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Y sabemos nosotros por medio interno que el potasio arriba, afuera siempre va a estar bajo y adentro alto. Pero si estamos viendo ahorita la imagen, el potasio va a salir y si sale, en algún momento va a quedar alto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se activa la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va a intercambiar 3 sodios que van a salir de dentro de la célula, que ya sabemos que hay harto sodio por lo que entró, y va a ingresar 2 potasios. Ojo, el potasio está yendo de donde hay menos a donde está más, y el sodio donde hay menos a donde está más. ¿Qué tipo de transporte es este? Pregunta de examen del doctor Méndez. Transporte activo primario. ¿Por qué es primario? Porque la energía la obtiene de la molécula del ATP. En otras palabras, el ATP es energía química. Energía química. Que cuando se rompe, se vuelve ADP. Ese rompimiento de esta molécula de 3 fósforos a 2 fósforos genera energía. Y esa energía activa la bomba y la bomba transporta moléculas de potasio y de sodio en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que potasio afuera está bajo y adentro está alto. Entonces lo normal es que potasio vaya de donde esté alto a donde esté bajo. Pero aquí está yendo en contra, está yendo donde está bajo a donde está alto, o sea que aquí va a quedar más bajo aún. Eso se llama en contra de gradiente de concentración. Eso no es posible si no hay energía de por medio. ¿Qué tipo de transporte es? Transporte activo. Primario cuando la energía se obtiene del ATP, secundario cuando la energía se obtiene de otra molécula. Ya. Entonces, van a disculpar que esté todo rayado. ¿Qué es lo que también tenemos que saber? Aquí nos menciona, voy a borrar un ratito para que se vea mejor. Aquí lo que tenemos que saber es lo siguiente. A ver, estamos bien, perfecto. Que dentro de este
potencial de acción, van a haber dos periodos llamados refractarios. ¿Qué quiere decir refractario? Que no va a poderse estimular la célula mientras se encuentren en esa fase. Entonces, vamos a ver que hay dos periodos en los cuales no puede ser estimulada la célula, porque no se olviden, ¿qué vimos acá? Vimos cómo llegó un estímulo y cambió a esta célula para que esta célula se comience a despolarizar. Llega a este punto y ¿qué va a hacer la célula? Va a tener una acción. Ejemplo, si es una glándula, produce secreción. Si es un músculo, produce una contracción. Si es un nervio, produce un paso de información. ¿Ya? Cualquiera de esas tres cosas va a producir, en general va a producir una acción. O sea, llega un estímulo X y este estímulo va a provocar en esta célula una reacción. ¿Ya? Eso es lo que tienen que guardarse en su cabeza. Entonces, volvemos a los periodos refractarios. Mientras la célula se encuentre generando esta acción o reaccionando a este estímulo, van a haber dos periodos en el cual la célula no va a poder ser estimulada. Ese se llama periodo refractario absoluto. Porque dentro de esos dos periodos refractarios hay un periodo en el que sí, si bien dice refractario, es una mentira piadosa. ¿Por qué? Porque dependiendo del estímulo puede ser que haya un potencial de acción. Este mecanismo es importante que ustedes lo sepan a la hora de ver arritmias cardíacas, porque así funcionan las arritmias cardíacas. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta célula está comenzando a reaccionar al estímulo, se está despolarizando, va a producir su acción y de ahí comienza a repolarizarse. Mientras se encuentre dentro de todo esto que estoy marcando, no importa el estímulo que llegue, ya sea aquí, ya sea aquí, ya sea aquí, no importa el estímulo que llegue, no va a haber otra acción de parte de la célula. No va a haber una reacción de parte de la célula. ¿Por qué? Porque está reaccionando al primer estímulo. Sin embargo, cuando pasa esta fase y llega más o menos a esta fase de repolarización, terminando la repolarización, puede venir un estímulo y dependiendo de la intensidad del estímulo, puede ser que despolarice de nuevo a la célula. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? A ver, vamos a borrar aquí. Si tú tienes una célula que está llegando, se está repolarizando y llega un estímulo intenso, fuerte, a esta altura, esta célula va a reaccionar al estímulo y va a producir otro potencial de acción. Y otro potencial de acción. ¿Ya? Y después vuelve a la normalidad, dependiendo del estímulo. Entonces yo les acabo de decir que es importante para ver arritmia. ¿Por qué? Porque en el miocardio lo que va a pasar en las arritmias es que van a generarse estímulos de muchos lados y estos van a comenzar a enviar señal y esa señal va a llegar a esta altura donde está en relativo y va a producir otra contracción, otra contracción, otra contracción. ¿Ya? Así funcionan las arritmias, lo van a ver después, tal vez ahora en segundo, tal vez en tercero, en fisiopatía. ¿Ya? Pero así más o menos funcionan las arritmias, y eso es importante que ustedes sepan. El periodo refractario relativo, sobre todo, es en el periodo en el que un estímulo, dependiendo de su intensidad, puede lograr que esas células reaccionen. ¿Ya? A ver. Ya. Aquí yo les dije, antes que nos pasemos a la otra diapo, ¿qué es el umbral? El umbral, les mencioné, que es también llamado punto de no retorno. Si llega al umbral un estímulo, o sea, si un estímulo llega a cargar la membrana lo suficiente que llega al umbral,
Eso se llama punto de no retorno. De ahí se dispara la carga. ¿Ya? ¿Por qué? Por los canales de voltaje que son millones y se van a abrir. Ya, no importa. Cuando el estado de reposo de una membrana celular se encuentra, por ejemplo, de esta, que lo normal es menos 90, se encuentra más cerca del umbral o se encuentre más lejos del umbral, va a tener dos nombres distintos. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama cuando se encuentra cerca del umbral? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, los que dijeron facilitado, perfecto, la chuntaron. Este estado facilitado se caracteriza porque la membrana, las cargas se encuentran próximas al umbral. ¿Y para qué nos sirve esto? Si bien un estímulo pequeñito, un estímulo simple, a esta altura, cuando la membrana está en estado de facilitación o en estado facilitado, puede haber una despolarización. Pero si ese estímulo pequeñito llegaba en estado de reposo a menos 90, puede ser que haya un potencial de acción, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque a esta altura, en estado facilitado, va a estar más cerca del umbral. Digamos aquí que está a menos 70. Entonces está más cerca. Y el estímulo solamente te trae 5. Pues. Cabalito, llega a menos 65 y se dispara. Nos vamos al otro lado de la moneda. Cuando está más alejado del estado de reposo, se llama, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. El que dijo en su cabeza hiperpolarizada está bien, le achuntó. Cuando el reposo o la carga de una célula está más alejada del umbral, se llama estado hiperpolarizado. Pregunta de examen. ¿Por qué se caracteriza un estado de hiperpolarización? Porque al estar más alejado, un estímulo normal que llegue a esta altura puede ser que provoque un potencial, como puede ser que lo deje hasta aquí, hasta medio. ¿Qué es lo que va a necesitar una célula hiperpolarizada para poder reaccionar un estímulo de muy alta intensidad? Ese estímulo es el único que va a poder hacer que más o menos llegue al umbral. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque, por ejemplo, en el estado facilitado, que está cerca del umbral, pasa muy frecuentemente en el pasa en el mecanismo de inflamación. Cuando ustedes vean inflamación, lo que van a acordarse es de que la membrana celular de esos nerviositos que perciben el dolor se van a encontrar en un estado facilitado, o sea, cerquita del umbral. Es por eso que cuando vos tenés un golpe y te tocas esa parte, así nomás con el dedo, ahí, ¡tac!, te duele. Generalmente vos te tocas ahí todos los días y no te duele, pero como te golpeaste y está en un proceso inflamatorio, tus terminales nerviosas en esa localización están sensibilizados, en otras palabras, están en estado facilitado. Entonces tú tocas y te duele. ¿Por qué? Porque están sensibilizados gracias a este estado facilitado. ¿Ya? Eso se llama alodinia. Alodinia es un estímulo que antes no era doloroso, no era nada, pero ahora es doloroso. Alodinia. El fisiopato lo van a ver eso, tal vez el pato lo vean. Alodinia se llama. A ver, de aquí no hay nada más que decir, creo. No, no hay nada más. Lo mismo, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, el potasio sale. Aquí, por ejemplo, miren, este es un potencial de acción de una neurona. Aquí estamos viendo el potencial de acción de un miocardio.
ya, de un miocardiocito, o sea, de una célula contráctil cardíaca. Ya, no nos olvidemos que en cardio, cuando lo vean, hay dos tipos de potencial de acción. Van a ver dos gráficas ustedes. Van a ver esta, que es la que más te hace en relevancia, y hay una más, que es una que se ve más o menos así, así, y sube, y va. ¿Ya? Esta que vemos aquí, que es la que tiene meseta, esta es de miocardio. Esta que vemos aquí es de fibras nerviosas, o sea, en otras palabras, del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular. No nos olvidemos que el corazón está compuesto por células contráctiles y células nerviosas. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de esta imagen? La forma. ¿Ya? Pasa lo mismo. Llega el estímulo, una membrana en reposo, el estímulo hace que se abran los canales dependientes del ligando del estímulo y comienza a llegar a cargarse esa membrana, se hace más positiva. Cuando llega a este punto, que es el punto de no retorno, que es el umbral, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se activan los canales dependientes de voltaje, que son millones. Entran a tracalada esos sodios, comienza a cambiar la carga de la membrana hasta que llega a su pico máximo. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se involucra otro ion, que es el calcio. Y el calcio, por mecanismos todavía no bien estudiados, así que lo dice Don Guyton, evita de que el potasio salga. Miren acá, el potasio, una vez se cerró el sodio, salió a diestra y siniestra también, por eso cayó. En cambio aquí, porque el calcio está de metiche, lo que va a pasar es que el potasio no salga con la misma velocidad. Entonces, por eso es que se forma esta meseta, porque está saliendo el potasio, pero muy poquito, hasta aquí. Una vez llega a esta fase, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí sí el calcio ya no está interviniendo y se abren los canales rápidos de potasio y sale todo el potasio. ¿Ya? Así se forma la meseta, lo van a ver en cardio, no importa. Después todo lo demás es lo mismo. ¿Ya? Simplemente no sé, está de cardio, pero ya que está aquí se los explico para que tengan más o menos una idea cuando les toque ver el tema. Ahí está el periodo refractario absoluto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un temita que es un poco corto, ya vamos a hacerlo bien específico, algunas cosas, que es el sistema nervioso autónomo. Lo primero que tenemos que acordar en el sistema nervioso autónomo es que se divide en dos, en un simpático y un parasimpático, ¿ya? Generalmente cuando vos estás en primer año te dice el simpático te estimula y el parasimpático te frena, ¿ya? No es tanto así, chicos. El simpático y el parasimpático, primero que todo, se encarga de la inervación de todos aquellos órganos que funcionan en automático, que nosotros no podemos controlar, por eso es que pertenecen al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Ese nosotros no lo controlamos, hace el trabajo por nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos? De que dependiendo de cada órgano va a producir cada uno una reacción diferente. O sea que el simpático en ciertos órganos estimula y en otros órganos inhibe. El parasimpático en ciertos órganos estimula y en ciertos órganos inhibe. ¿Cuáles son los órganos que estimulan e inhiben? Si se los aprenden uno por uno es difícil. Lo mejor que pueden hacer es acordarse de esto, de situaciones de lucha o de huida. ¿Qué quiere decir? El simpático predomina en este tipo de situaciones. Ejemplo, cuando tú estás luchando o huyendo, ¿cómo va a estar tu estómago? ¿Va a estar trabajando o va a estar inhibido? Va a estar inhibido. ¿Para qué querés que trabaje tu estómago mientras estás luchando? Cuando tú estás luchando, ¿cómo van a estar tu peristaltismo intestinal? O sea, tu digestión intestinal. ¿Va a estar trabajando o va a estar detenido? Va a estar detenido, ¿no? ¿Para qué? Lo mismo pasa con la vejiga. ¿Será que te conviene que en una lucha te salga todo de la vejiga? ¿Ya?
No, no es. ¿Será que las glándulas te conviene que salga, que estén secretando en media pelea, o que estén luchando, o que estén llorando en media pelea? No. Entonces, todos esos órganos que tú no necesitas cuando estás en este tipo de situaciones son inervadas por el parasimpático. O sea, el parasimpático trabaja con todos esos órganos que tú no necesitas en esa situación de lucha. Pero los órganos que tú sí necesitas, como por ejemplo el corazón, la respiración, aumentarla, ¿ya? Una mejor visión, catecolamina, las suprarrenales que produzcan catecolamina, que tu páncreas produzca glucagón, todos esos órganos que tú sí necesitas en ese tipo de situaciones, ejemplo, corazón y pulmón, son de predominio simpático, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, si pueden aprendérselo órgano por órgano, pues mejor. Pero una de las maneras más fáciles es esta que les acabo de mencionar. Ya. A ver, el simpático también es llamado tóraco lumbar. ¿Por qué? Porque su origen es a ese nivel de la vértebra, a nivel torácico y a nivel lumbar. Y el parasimpático es llamado también sistema parasimpático cefalocaudal. ¿Por qué? Porque su origen se da a nivel cefálico, allá arriba y acá abajo. Acá arriba, ¿quién le da? El vago. El vago, que es el décimo par craneal. La anatomía, nace el bulbo raquídeo. ¿Ya? Nace el bulbo raquídeo, el trígono del vago. Piso del cuarto ventrículo. Nace, ese es origen real, el aparente es surco retrovulvar, creo que. Retroolivar es. Bueno, pero nace a esta altura del bulbo y va descendiendo, por eso es vago, y va lanzando ramas a todos lados. Se pierde más o menos a la altura de los intestinos. En cambio, a nivel caudal, nace del plexo lumbosacro, sobre todo en la parte sacra. ¿Y qué va a inervar? A todos estos órganos. ¿Ya? A ver, en fisio, ¿qué nos interesa? Cuando hablemos de neurotransmisores y receptores. El simpático va a trabajar bajo una línea y el parasimpático bajo otra línea. O sea que esto es una neurona, esto es otra neurona y esta es una célula diana. Esto es una neurona, esto es una neurona y esta es una célula diana. Esto les preguntan siempre, ¿ya? Y es necesario que ustedes lo sepan. ¿Qué es lo que va a pasar? Como les dije, cada célula tiene su receptor. El parasimpático va a trabajar con receptores de tipo nicotínico y muscarínicos. Si esta es la neurona número 1, esta es la neurona número 2 y esta es la célula diana, que es la número 3, esta neurona número 1 va a lanzar sus fibras que son preganglionares. ¿Por qué? Porque la neurona número 2 están en un ganglio. Entonces, las fibras preganglionares antes de un ganglio son lanzadas por la neurona 1 hacia la neurona 2. ¿Cuál es su neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Y cuál es su receptor para este neurotransmisor? Los receptores nicotínicos. Ya. Nuevamente, tenés una neurona 1, una neurona 2 que se ubica en el ganglio y una célula diana. La neurona 1 envía su información a través de sus fibras, en este caso preganglionares. ¿Por qué preganglionares? Porque están antes de su sinapsis con el ganglio. ¿Qué tipo de información lanza? Por ejemplo, la acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina tiene su receptor específico. ¿Cuál es su receptor? El nicotínico. Pregunta de examen. O sea, en otras palabras, todas las fibras preganglionares del sistema parasimpático tienen un neurotransmisor acetilcolina y un receptor nicotínico. Segunda neurona, lanza su información. ¿Qué tipo de neurotransmisor es?
acetilcolina también. El parasimpático trabaja con acetilcolina en las dos sinapsis, en la primera y en la segunda. ¿Qué tipo de neurotransmisor es? Acetilcolínica. ¿Qué tipo de receptor? Ah, aquí hay un cambio. ¿Cuál es su receptor? Muscarínico. Ojo, aquí hay unas excepciones, que después lo voy a mencionar, pero generalmente es muscarínico. ¿Ya? Entonces, el sistema parasimpático, tanto en su primer neurona como en su segunda, o sea, tanto en sus fibras preganglionares como en las postganglionares, trabaja con el mismo neurotransmisor. ¿Cómo se llama? Acetilcolina. ¿Qué es lo que te va a cambiar? El receptor. En las preganglionares, o sea, en su primera sinapsis son nicotínicos y en su segunda sinapsis son muscarínicos. Pregunta de examen. No se los preguntan así de fácil, se los preguntan un poco más difícil. Los que se quejen en el cuestionario, ahí yo les hice una pregunta así. Típica pregunta de examen, doctor Méndez. Ya, se las puse ahí para que ustedes practiquen. Vamos al lado simpático. El lado simpático va a tener en su primera neurona, en su sinapsis con su segunda, un neurotransmisor. ¿Cuál es? Acetilcolina. ¿Y cuál es su receptor? Nicotínico. Ya, hasta aquí estamos igual. ¿Cuál es la diferencia? En su segunda sinapsis, o sea, en sus fibras postganglionares, después del ganglio. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor ya no es acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor? Alfa y beta, que son catecolaminas, receptores adrenérgicos para la catecolamina y de norepinefrina o noradrenalina. Cambia el neurotransmisor a este. Entonces, su neurotransmisor puede ser alfa, beta o de noradrenalina. ¿Y cuál es su receptor? Receptores adrenérgicos. Pregunta de examen. Entonces, en otras palabras, podemos decir que las fibras preganglionales, tanto simpático como parasimpático, trabajan igual, acetilcolina y nicotínico. ¿Dónde es la diferencia? En las fibras postganglionares, en la segunda. ¿Por qué? Porque acetilcolina sigue siendo, perdón, el parasimpático sigue siendo acetilcolina, pero su receptor cambiamos cariño. Y ni que hablemos del simpático. El simpático, ¿qué va a pasar con su neurotransmisor? Cambia totalmente. ¿Quiénes son? Norepinefrina, adrenalina. ¿Y cuáles son sus receptores? Adrenérgicos. Listo, porque si no, no nos da el tiempo. ¿Alguna pregunta? Pueden habilitar, no sé, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta, por favor. A ver, pregunte. Buenas noches. Lo último es Bueno. simpático, su neurotransmisor. Ya. ¿Cuál era? Del simpático en las postganglionares, en las segundas, ¿no es? En esta, en la segunda, postganglionares simpáticos, sus neurotransmisores norepinefrina, adrenalina, norepinefrina. ¿Ya? Y sus receptores son alfa y beta. O receptores adrenérgicos engloba los dos. Sus neurotransmisores norepinefrina y adrenalina, las dos. ¿Ya? Las dos son. ¿Está bien? A ver. Gerson, creo. Voy a activar su micrófono, a ver, Gerson. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa una pregunta,
¿Cuáles son las diferencias puntuales entre un potencial de acción de una fibra nerviosa, de un músculo cardíaco y de un músculo esquelético? Ya. La diferencia va a ser en el reposo. El estado de reposo de cada una de esas células es distinta, ¿ya? Eso lo van a ver. El nervioso es menos 90, el cardíaco creo que todavía sigue menos 90, el de las fibras musculares cardíacas. Por ejemplo, el de músculo liso creo que es menos 70, menos 60. La variedad va a estar en el reposo y en el umbral, ¿ya? De cada una de esas células. Esa va a ser la diferencia. Y también de que el neurotransmisor a veces varía. El neurotransmisor para una fibra cardíaca muscular, por ejemplo acetilcolina, que es parasimpático, te lo va a inhibir. Pero, por ejemplo, si ese mismo neurotransmisor se va al intestino, al músculo liso, te va a aumentar el peristaltismo, te va a ayudar a contracción. Entonces, esas son pequeñas diferencias que los van a ver más adelante. Pero para potenciar la acción, la diferencia está en el estado de reposo. Va a variar. Uno es menos 90, el otro es menos 70, menos 65, dependiendo de cada célula. Chicos, también el chat está abierto por si quieren preguntar por ahí. ¿Nada? ¿Está todo claro entonces? Bien, belleza. Sé que su examen está cerca, así que esas preguntas de examen que le estamos largando, yo sobre todo, y como sé que el doctor Méndez es el que viene, sé que van a necesitarlo, ¿no? Y el doctor William le tira mucho énfasis al potencial de NERS y potencial de Goldman. Ya tengo mis compañeros que fueron sus alumnos y son sus auxiliares, y siempre cuando estamos en examen de auxiliatura me dicen, me preguntan eso. Entonces, por eso igual también me lo leí eso, ¿ya? Entonces, chicos, si no hay ninguna más preguntas, si está todo claro, vamos a proseguir. Les voy a pasar el enlace, ¿ya? Sí, las grabaciones las van a subir a ya, sobre el potencial de NERS. ¿Qué quieres saber sobre el potencial de NERS? Es complicadito. Mira, el potencial de NERS es una ecuación, es una fórmula que se utiliza para saber cuánto de carga necesita la membrana para evitar que un ion salga. Por ejemplo, el potencial de NERS vos tenés que sacárselo a cada ion. Una para potasio, una para sodio, una para este. ¿Ya? La fórmula es, creo que es más o menos 61 por logaritmo 10 de la concentración de ion intra dividido entre la concentración de ion extra. Es una fórmula que está ahí en el guideline, ¿ya? Entonces, nada, lo que te mide es eso, la carga necesaria para evitar que un ion salga, ¿ya? Pero como vimos, no solo trabajamos con potasio, con sodio, siempre trabajamos con varios iones. Entonces no nos sirve el potencial de NERS para todos los iones. Por eso es que salió la ecuación de Goldman. Es así, involucra todos los iones y te dice a menos 90, que es el reposo, las moléculas de los iones no se mueven, se quedan ahí, ¿no? En su lugar, ¿ya? Ahora, ninguna otra pregunta, entonces, nuestra página ya. Les voy a pasar el enlace ya del cuestionario. Tienen 5 minutos a las 9:10. ¿Ya? Coloquen bien sus datos, bien sus datos. Depende de la célula, Mateo. El umbral es que me estás mandando el mensaje directo a mí. No, no está saliendo para todos. Pero me está preguntando si el umbral es siempre menos 65. Depende de la célula. Hay células que su umbral, su reposo es menos 90, por ejemplo, el nervioso que vimos, o en el cardíaco igual es menos 90, el de músculo cardíaco. El de menos 65, si no me equivoco, es de músculo liso. Si no me equivoco, es menos 60, menos 70, por ahí, pero sé que es un poquito más elevado.
Depende de la célula. Cada célula va a tener un reposo distinto, pero generalmente se maneja entre menos 90, por ahí está. Y de menos 40 no sé cuál será. Menos 65 sé que es el liso. El menos 40 no sé qué célula tendría menos 40. Pero varía, según las células varía. Chicos, les paso el documento Google, ¿ya? Las mismas reglas de siempre, ya saben bien, escriban bien su nombre, su teléfono, su registro, todos esos datos van a ser para su certificado y también para que puedan participar en los premios que se va a entregar a las mejores notas. ¿Listo? Tienen hasta las 9:12 minutos, o bueno, y 11. Ahí les va, en el chat. Pueden entrar.